Hola, mi nombre es Tibisay Ramos Medina y en este video voy a explicar una sencilla estrategia de trading en la que podrás combinar tanto el análisis fundamental como el análisis técnico utilizando la acción del precio. El primer paso para esta estrategia es tomarnos por lo menos unos 20 minutos para revisar el calendario económico del día o los titulares más relevantes relacionados al mercado de divisas, bien sea utilizando los portales de noticias financieros de la página de Reuters, Investing, FX Street, los portales de noticias de tu preferencia. Además, puedes considerar la sección de noticias de la web de FBS e incluso nuestro canal de Telegram, FBS Análisis en Español. En estas secciones vas a fijarte en cuáles son las publicaciones más relevantes del día, especialmente en el calendario económico, aquellas que tengan la más alta volatilidad, y cuáles son las divisas que afectarán durante el día. Adicionalmente, prestaremos atención cuáles fueron los datos más recientes del día anterior y las publicaciones que tuvieron el mayor impacto en las divisas el día anterior. Con ello, vamos a determinar si las divisas que nos interesa operar tienen un escenario positivo o negativo de acuerdo a las publicaciones que han tenido recientemente e incluso las que se esperan para ese mismo día. Otro aspecto importante a considerar es el sentimiento de mercado en torno a las divisas. Todo lo que sea relativamente positivo va a estimular el apetito por el riesgo y esto va a favorecer divisas como el dólar australiano, el dólar neozelandés, el euro, la libra y el dólar canadiense. Entonces, cuando tenemos un entorno de mercado con noticias más o menos normales, con enfoque básicamente en las publicaciones del calendario económico y hay calma en el mercado, veremos a estas divisas básicamente fortalecidas en contra del dólar, del yen y del franco. De forma contraria, cuando las noticias son desfavorables y tenemos un sentimiento de incertidumbre en el mercado, esto afectará el sentimiento de riesgo en forma de aversión, ocasionando la huida de las divisas más riesgosas como las que acabo de mencionar y favoreciendo a los activos de refugio como el dólar, el yen y el franco. Una vez observado el tema del calendario económico, pues toma nota de cuáles son las divisas que pueden estar más fortalecidas y más debilitadas, tomando en cuenta el panorama de las noticias, el panorama fundamental en general. Este escenario debe coincidir con los movimientos que vayas a observar en los gráficos y en los pares de divisas. Es decir, si estamos viendo que hay un escenario positivo de apetito por el riesgo que puede favorecer al dólar australiano o al dólar neozelandés e incluso publicaciones del Producto Interno Bruto o de empleo positivas para estas divisas, entonces en general podrás considerar estar en compra en estas divisas en el día en que estás haciendo estos análisis. Por lo tanto, cuando hagas la observación de tus gráficos, evita en lo posible ir en contra de estas divisas, ya que contradice también el escenario fundamental. Pero cuando ya estamos dentro de nuestros gráficos, la estrategia de trading que vamos a seguir o la estructura que vamos a seguir siguen dos parámetros principales. El primero es ubicar un parámetro llamado falla, que nos indica el agotamiento de un movimiento correctivo o tendencial. Y el segundo es una estructura denominada bastón que nos da la oportunidad de entrar en continuación de tendencia si este patrón de reversión ya ha ocurrido. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos dentro de nuestra plataforma de trading. Bien, después de haber observado que el precio ha traído un movimiento tendencial alcista, necesitamos saber si esto va a continuar o va a revertir. ¿Y cómo lo sabemos? Simplemente marcamos el último extremo del precio y el último soporte validado detrás de él, que puede haber retrocedido el 50% o un tercio dependiendo de la fortaleza del precio, de la fuerza que estemos viendo en las cotizaciones. En este caso, el último soporte que ha dejado el precio es este nivel en 1.7270. Cuando avanzamos un poco el precio, vemos que las cotizaciones rompen ese soporte con un primer movimiento. Ese primer rompimiento siempre debe considerarse como una trampa
hasta que no sea confirmado con un segundo movimiento bajista. Fíjense, el siguiente aspecto de nuestra estructura de reversión radica en el hecho de que hay un segundo máximo que falla en romper la última resistencia que deja el precio. Y aquí tenemos nuestra primera estructura de reversión, la estructura de la falla. La falla nos dice que hay fracaso en continuar la tendencia. A partir de allí, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Conectamos los dos máximos de este movimiento y proyectamos desde el centro hasta el soporte, que esperamos que sea confirmado, el último soporte validado, y a partir de allí utilizamos esa misma distancia como proyección de ganancia, y es una referencia que tenemos de si el precio viene a romper y a confirmar este nuevo mínimo, pues consideraremos ventas cada vez que el precio retroceda hasta este nivel, buscando este objetivo. A partir de allí continuamos avanzando el precio y observamos que el precio rompe el nivel de soporte y confirma el descenso con un mínimo por debajo del mínimo del rompimiento y genera un nuevo testeo sobre el soporte roto. Este nuevo testeo lo vamos a llamar bastón porque es una estructura que nos va a permitir entrar en continuación de tendencia. En este caso, un cambio a tendencia bajista. Hay un nuevo testeo sobre este nivel de soporte y vemos que las cotizaciones regresan hacia esta zona con bastante debilidad. Entonces esta es la siguiente señal para poder entrar en venta, considerando además de que este nuevo descenso que viene acá ya viene con más fuerza. Este escenario se va a mantener activo en tanto las cotizaciones después de este último rompimiento y después de esta confirmación, este descenso no supere esa resistencia de falla que ha dejado el precio. Mientras las cotizaciones se mantengan por debajo de esa falla, el escenario va a ser de reversión. Entonces aquí tenemos nuestra primera estructura y aquí tenemos nuestra segunda estructura. Una vez que ha iniciado un nuevo movimiento tendencial, siempre, si estamos a la baja, se hace una marca. Cada soporte que va dejando el precio representa una zona potencial a la que el precio podría regresar en los siguientes días o en las siguientes horas, en el caso del gráfico de H1 que estamos viendo. Una vez que se produce un rompimiento, es posible que el precio retroceda acercándose nuevamente a ese nivel de soporte roto. A partir de allí, si no es posible hacer entradas en esta zona, porque el precio no regresó a esta zona, entonces se espera nuevamente buscar oportunidades de retroceso. A partir de allí, cada nuevo mínimo se va marcando porque representan zonas a las que el precio vuelve para retestear y generan bastones que permitirán nuevas entradas en venta con mayor seguridad. ¿Cuál es el criterio para considerar que el precio pudiera mantenerse en tendencia bajista y no revertir? Además de marcar el soporte, también necesitamos marcar cuál es la última resistencia validada. Una vez que se rompe este soporte, la última resistencia que ha dejado el precio es esta que está acá. Por lo tanto, este movimiento tendencial bajista va a continuar en tanto esa última resistencia no sea rota. De allí que continuemos en tendencia bajista. En este sentido, si vamos avanzando, estamos en el momento actual y cada nuevo soporte ha sido roto, validando las últimas resistencias. En este caso hay que prestar especial atención porque en este momento este soporte ha sido roto y ha dejado como última resistencia este nivel 1.6952. De modo que hasta ahora podríamos tener, aquí estamos observando nuestro nuevo bastón e incluso podría venir con un retroceso un poco más prolongado, podría generarse un bastón un poco más prolongado hacia el siguiente soporte roto, tras lo cual continuará la baja. Un ejemplo bajista lo tenemos en el par euro-dólar neozelandés. Después de un escenario bajista que puede ser un movimiento largo tendencial o simplemente un movimiento correctivo, marcamos el último extremo que ha dejado el precio y prestamos atención a la última
mínima resistencia detrás de ese nivel. A partir de allí observamos cómo se produce una falla y esa falla genera nuevos movimientos ascendentes que se dirigen hacia ese nivel de resistencia que hemos marcado. Eso representa el escenario de reversión y lo hacemos conectando los dos últimos máximos que he dejado el precio a través del medio hacia la resistencia, y ese mismo nivel lo proyectamos al alza, que sería nuestra proyección de ganancias. Luego del rompimiento de nuestro nivel de resistencia, pues entonces vemos que el precio busca nuevamente ese nivel de resistencia en varias ocasiones, para a partir de allí generar nuevos movimientos. Esto es todo por los momentos y será hasta el próximo video. Chao, chao.